Reencuentro, tenemos que hablar. Nos la pasamos increíble en este episodio 2 de la temporada 3 de Contrapropuesta. Pues hablamos de que se jodan los peones, de cuántos candidatos asesinados van desde 2015 hasta esta elección. Y pues el presidente dijo que había asesinatos pero no violencia. Vamos a ver si tiene razón. Luego también hablamos de apágale al gobierno, ¿no? Porque pues, ¿cómo andan ustedes de luz? ¿Les han caído los apagones? Pues todo esto lo vamos a ver en este episodio. Y finalmente, los grandes éxitos de Arturo Saldívar. Le sacaron sus grabaciones al exministro y ahora, pues, con todo este procedimiento que trae encima por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre la línea que le tiraba el presidente y lo que quería arreglarle sus asuntitos, la línea y la coacción que ejercía sobre los jueces de la propia Corte a través de Alpizar, uno de sus esbirros, pues ahorita lo tienen contra las cuerdas. Así es que no se pierdan nada de este segundo episodio, tercera temporada. Quédense y vean. Contrapropuesta. Podemos ver noticias en todas partes. Mesas de debate, mesas de opinión y periódicos que nos informan de acuerdo con el lado en el que están. Pero no hay un medio ciudadano. Un medio hecho por personas como tú, como yo, que buscamos ver las cosas desde su justa dimensión y sin que nos influyan las ideologías. Simplemente hacer un diálogo ciudadano entre ciudadanos. Yo soy Rafa Acevedo y les doy la más cordial bienvenida al episodio 2 de la tercera temporada de Contrapropuesta. Un podcast 100% ciudadano donde nuestra única línea editorial es la realidad que vivimos y percibimos como mexicanos y no la que nos venden estos pinches políticos corrientes que tenemos hoy en día. Este podcast ciudadano lo grabamos en martes. Luego Monse, que es nuestra productora, le echa unos polvos mágicos y lo publicamos en la madrugada del miércoles en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Y también ya lo pueden ver en video en mi canal de YouTube, que es @rafa.acevedo, o pongan en el panel de búsqueda Rafa Acevedo. En el transcurso del podcast vamos a esconder una palabra clave y se van a dar cuenta porque van a escuchar esto. Palabra clave. Con la palabra clave, vayan a TikTok, a mi cuenta que es @racevedom, donde abro un live en el que nos armamos un panel ciudadano de opinión el miércoles a las 8 de la noche. Y súbanse a platicar conmigo de las notas que estamos tocando en este episodio. Y por supuesto que los invito a que estemos o no de acuerdo, tenemos que hablar. Y eso solo podemos hacerlo con Reencuentro, una iniciativa de ciudadanos plurales que trabajamos y hacemos Horas México porque queremos una nación próspera, libre y unida. Para cuando escuchen este episodio en Spotify o lo vean en YouTube, será miércoles 15 de mayo de 2024 y por lo tanto faltarían 231 días para que termine el año, 19 días para las elecciones, Dios, ya 19 días, y 140 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador tramite su visa para irse a la chingada. Anuncios parroquiales. Así es, ciudadanos, anuncios parroquiales. Y el primero de ellos es invitarlos, por supuesto, a Reencuentro Diario. Reencuentro Diario es una iniciativa de reencuentro que hacemos Monse y yo en la cuenta de Monse en TikTok, @MonseChavesG, y o en la mía, @RAcevedom. Pueden ir y checar de entre 8:30 y 9, abrimos un live donde leemos las principales notas, las principales portadas nacionales y también las de deportes, que se sube mi querida Cau a leerlas. Y bueno, pues los invitamos porque se pone muy bueno. Hacemos un poquito de opinión al principio antes de empezar a leer las portadas, ya sea Monse o su servidor. Hacemos una editorial, algo muy cortito, pero nos la pasamos muy bien para iniciar el día. Así es que nos pueden poner de radio también, ponernos ahí en el live y estar escuchando lo que decimos. O también, si quieren, pueden ir y echar ahí una comentada en el chat del live. Así es que los esperamos. Acuérdense, Monse Chávez, @MonseChavesG o @RAcevedom, entre 8:30 y 9 de la mañana, de lunes a viernes, Reencuentro Diario.
Y vámonos al segundo anuncio parroquial, que es felicitar a estas personas que también son héroes, porque mañana es el Día del Maestro. Mañana que estamos publicando este episodio 2 de la tercera temporada de Contrapropuesta, pues es Día del Maestro, y mis felicitaciones a todas las maestras y maestros que tuve desde primero de kinder hasta la licenciatura. Así es que a todos ellos, esto incluye también al ministro Alcántara Carrancá, que fue mi maestro de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Y bueno, pues un gran abrazo a él, a otros grandes maestros que he tenido. Pero más allá de las felicitaciones, quiero hacer esta reflexión sobre los maestros. Creo que para celebrarlos, lo mejor que podemos hacer es procurarles dar las condiciones para que cuiden justamente del activo más valioso que tiene esta nación, que son nuestros niños, porque nuestra subsistencia como nación depende de ellos. Pues hay que ver cómo los estamos educando, sobre todo porque también tienen derecho a una educación, no solamente a la educación y ya, sino a una buena educación. Para que esto pase, pues gobierno federal, gobiernos estatales, pues ya, sindicatos, por favor, ya dejen de subirse en este gremio, en los maestros, y mejor ayudemos, hagamos pactos, negociemos para que los maestros tengan mejores condiciones de trabajo, para ya de plano sacar la figura de las telesecundarias y que sean maestros presenciales quienes vayan a estas comunidades alejadas. Pero también es imperativo que creemos mecanismos no para una evaluación de los maestros, sino para una mejor capacitación constante. Y para cerrar con esto, maestros, la libertad de cátedra es una de las libertades fundamentales y que todavía tenemos en el país. Así es que, más allá de los libros de texto, más allá de las teorías, más allá del establishment, hay libertad de cátedra. Impriman sus ideas, cuestionen a sus alumnos desde primaria, secundaria, universidad. Háganlos críticos. Yo sé que ustedes son la verdadera línea de defensa en la infancia. Preocúpense por sus alumnos. Hay muchos maestros que conozco que se quitan el taco de la boca por dárselos a sus alumnos, la verdad, chicos, grandes, como sea, maestros que dejan el alma, maestros que tuvieron, incluso los que sacaron a sus hijos adelante siendo maestros, todo. Felicidades a todos ustedes, un gran abrazo por parte de Reencuentro, por parte de Neurona Ciudadana y por supuesto por parte de esta producción y de su servidor. Y gracias, y sigan conscientes de que ustedes son los guardianes del activo más importante de este país. Así es que, ¿qué les parece que nos vamos a la recomendación de la Contrapropuesta Playlist? Contrapropuesta Playlist. Could this be the end? Is this the way I die? Sitting here alone. No one by my side. The Count of Tuscany, de Dream Theater. Count of Tuscany es una épica canción de metal progresivo de Dream Theater, incluida en su álbum Black Clouds and Silver Linings. La letra narra el encuentro del guitarrista John Petrucci con un misterioso hombre durante un viaje en Italia, detallando la conversación y las revelaciones que surgen. Musicalmente, la canción muestra la habilidad técnica de la banda con intrincadas progresiones de acordes, cambios de tiempo y solos de guitarra virtuosos. Es elogiada por su complejidad musical y lírica y es una muestra destacada del enfoque progresivo y conceptual de Dream Theater. Dream Theater es una banda icónica de metal progresivo originaria de Long Island, Nueva York, formada en 1985 con una formación principal compuesta por supuesto, John Petrucci, Jung Myung y Jordan Rhodes, y con miembros notables que han pasado por ahí como Mike Portnoy y James Labrie. En el pasado, la banda ha destacado por su virtuosismo instrumental, letras complejas y álbumes conceptualmente ricos. A lo largo de su extensa discografía, y sí que tienen muchos discos, han creado obras influyentes como Images and Words y Metropolis Part 2 Synth of
of a Memory. Dream Theater ha ganado una gran base de fanáticos en todo el mundo y sigue siendo una fuerza líder en el metal progresivo. No mamen, esta canción, está muy cabrona, es una de mis favoritas, debo decirles, principalmente esta parte porque esta canción dura creo que 16, 19 minutos, es enorme y sí tiene unos cambios brutales, está muy loca la canción, está muy loca. De mis favoritas porque la parte final habla sobre un conde de la Toscana que aparentemente lo están traicionando, él está pidiendo perdón, está haciendo ahí algunas cosas, pero la calidad musical que tienen estos güeyes de Dream Theater es muy cabrona. Escuchen las guitarras, la manera en la que empiezan a tocar antes de esta cuarta parte. No saben, para mí es así, me vuela la cabeza este tema de esta canción de Dream Theater, de mis favoritas, y escúchenla completa, escogen cuál es la parte que les gusta más. Así es que los dejo con esta, ya está en la Contrapropuesta playlist, ahí en Spotify. Vayan, también sugiéranos en los comentarios del podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify o en las otras plataformas. Ahí pónganos en los comentarios, oye, me gustaría esta canción, ¿no? La escuchamos y por supuesto los mencionamos y pues así las cosas. Y bueno, con esta rolita así relajaditos, ¿qué les parece que nos vamos a la información? Contrapropuesta. Primera en nota. Que se jodan los peones. Así es, ciudadanos, que se jodan los peones. Candidatos asesinados y 200 elementos del ejército para Claudia Sheinbaum. Y bueno, ciudadanos, vamos a hablar de un tema difícil y de mucho miedo. Y se trata de la violencia política y los asesinatos a candidatos en los procesos electorales, lo que desnuda y pone de manifiesto que hoy también ser político es deporte de alto riesgo. Pero no podemos descartar que estos mismos pinches políticos corrientes nos han puesto en esta situación por varios factores, como por ejemplo permitir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y en los propios procesos de gobierno. El permitir, por ejemplo, también que miembros del crimen contiendan por los cargos de elección popular. Entre otras cosas, pues que hayan dejado también que financiaran las campañas y la clara ambición de los candidatos que les permiten estas cosas por el poder y por el dinero. Del erario, ¿no? Y aunado todo esto a la gravísima polarización que hemos vivido desde hace 20 y tantos años, ¿no? Ante un cuestionamiento sobre la creciente violencia en el país, en una mañanera, hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay más violencia sino más asesinatos. O sea, no mames, ¿no? Y esto lo dice mientras que lo vemos en todos los medios, mientras que vemos todos los asesinatos y todo este asunto en los medios de comunicación. Pero también los vemos en los propios números de su administración. Entonces, ¿cómo es posible que haya más asesinatos sin violencia? O sea, supongo que un asesinato es un acto de amor, es un acto de humanidad, ¿verdad? Según la lógica del presidente. Y bueno, pues recordemos que durante las elecciones de 2015 hubo diferentes hechos que empañaron la jornada electoral, al igual que lo fueron las de 2018, las cuales hasta ahora han sido las elecciones más grandes, dado que 93 millones de mexicanos eligieron en ese entonces a más de 21,000 funcionarios a cargos de elección popular, haciendo de estas también las más violentas hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues quiero decirles que hicimos esta nota para ilustrar cómo de manera progresiva ha crecido la violencia en los ejercicios políticos desde este periodo hasta ahora. Situación que debemos tener clara ante la inminente celebración de una nueva jornada electoral y para visualizar el avance de varios factores. Entre la tremenda polarización política que tenemos ahorita, hasta los nexos de los candidatos con los líderes de los cárteles criminales, ¿no? Como la alcaldesa de Chilpancingo, que pues desayuna así sin el menor de los problemas. Yo creo que tenían ella hasta mimosas, ¿no?
para platicar de los grandes problemas del municipio de Chilpancingo, yo supongo que para ver pues cuáles eran las necesidades sociales, supongo, ¿no? O que le otorgó una reunión de casi 2 horas a este líder de los ardillos, flacos, no sé, los dos, ¿no? Y para que luego lo entrevistara Carlos Loret, bueno, Latinus, y dijera, no, sí, claro, estuvimos ahí cerca de 2 horas, ¿no? Vean nada más de qué tamaño. Y continuamos con los datos, porque desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017, un total de 133 políticos fueron asesinados en 26 estados de nuestro país. Principalmente en Oaxaca y en Guerrero. Repito, Guerrero. Cada uno con 26 homicidios. De la cifra, 28 eran precandidatos o aspirantes, 20 candidatos registrados y el resto, ediles, y exediles, diputados, dirigentes y militantes partidistas. En su mayoría, miembros del PRI. ¿No? O sea, en esto sí gana el PRI, ¿no? Pero bueno, muy mal. 45 candidatos del PRI, seguido de Morena con 20 candidatos, PRD con 18 y PAN con 14. También se registraron 548 agresiones, esto ya incluyendo los 133 asesinatos, ¿no? 47 intentos de homicidio y 50 muertes de familiares de políticos. O sea, familiares de los candidatos políticos o políticos en cargos públicos, en funciones. Nada más entre el 19 y el 27 de junio de 2018, o sea, las 2 semanas previas a la elección, se contabilizaron 13 crímenes, entre los que destacan los de 4 candidatos. 2 de Michoacán, 1 en Oaxaca y otro en Sinaloa. Bueno, y un exalcalde también en Sinaloa. Ver nada más, o sea, un catálogo esto, carajo. En 2021, la consultoría Data Int, que se centra en el análisis de la seguridad mediante la inteligencia de datos, contabilizó a finales de abril 70 homicidios de personas vinculadas al proceso electoral 2020-2021 en México, los cuales 28 eran candidatos aspirantes de diferentes cargos públicos. Y bueno, pues más adelante, entre abril y mayo, el nivel de violencia política se incrementó y con ello los homicidios de candidatos y de políticos, ¿no? Data Int realizó un mapeo de los homicidios de personas relacionadas con el proceso electoral 2020-2021, en el cual se contabilizan más de 80 asesinatos, y de ese total, 32 ya eran candidatos o anunciaron sus aspiraciones por algún cargo público. O sea, ya ni siquiera se alcanzaron a registrar en algunos casos. En entrevista, Carlos Matienzo, especialista de esta firma DataInt, señaló lo siguiente, y escuchen, hay que hacer una pequeña acotación en el sentido de que la actual es una elección más grande, hay más en juego, pero no creo que eso justifique un nivel tan alto de asesinatos. El hecho de que haya más candidaturas no necesariamente significa que vaya a haber más muertos. Son casi los mismos estados que en periodos anteriores ya presentaron problemas. Evidentemente, esto indica la existencia de violencia, aunque el presidente diga que no. Más allá del número de cargos de elección popular en juego, ¿no? Vámonos al propio proceso electoral que nos tiene al filo del asiento, y claro que se trata, y estoy hablando del que se resuelve este 2 de junio. Salgan a votar, por favor, salgan a votar. Y me refiero al proceso, a este proceso, 20 días, en 19 días, a partir de hoy, mañana que salga publicado el podcast, serán 18 días, los que faltan para que saquemos nuestra credencial de elector y nos vayamos a nuestra casilla, Ya estamos cada vez más cerca. Y bueno, esto es lo que ha pasado. El segundo día de junio próximo, 20,708 cargos de elección popular serán decididos por la ciudadanía. Es decir, por 98,329,591 mexicanos. Aquí está el dato, 5 millones más que en 2018. De los 20,707 cargos, 629 son de orden federal, es decir,
presidencia de la República, senadores, diputados, ¿no? Del orden local son 20.079 candidaturas, 9 gubernaturas, 1.098 diputaciones locales y 1.802 presidencias municipales, 431 cargos auxiliares y 1.975 sindicaturas con 14.764 regidurías. El 5 de marzo pasado, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, dirigida por Rosa Isela Rodríguez, presentó las acciones para protección de personas candidatas, ¿no? Ahora le dicen así, no sé si es correcto decir personas candidatas, no tengo idea. Y bueno, durante esta conferencia de prensa, durante esta mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la funcionaria informó sobre el protocolo en materia de seguridad. Y esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez cuando se presentó este plan. Escuchen nada más. Pero bueno. El INE recibirá de primera instancia las solicitudes de protección por parte de los candidatos que requieran protección. El INE comunicará la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana para que se pueda establecer la coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad comunicará al INE la disposición del servicio para que informe a partidos y candidatos. Así o más complicado, ¿no? Entonces, todo tiene que ser un trámite burocrático para la Cuarta Transformación. Tú vienes a pedir el apoyo al INE. El INE le dice a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana le pregunta al presidente. No, ¿verdad? Eso no va. Perdón. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordina con Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano. Y luego de eso, ya entonces regresa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego le dice al INE, y el INE ya le dice al candidato que sí, pero en algunos casos ya vimos que no les dicen cuándo. ¿Okay? Por eso van 37 candidatos asesinados. Te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Y pues el que también le entró al plan fue el secretario de la Defensa y miembro activo del Club de Millas que ofrece a funcionarios del gobierno de la 4T, porque días después, Huichochencho Sandoval precisó que las Fuerzas Armadas dan un total de 469 servicios de seguridad a candidatas y candidatos durante este proceso electoral. Recuerden este número, ciudadanos, 469. Acuérdense de este número para cuando les diga a dónde voy con esto. Y no se cansaron de decir que todo lo tenían cubierto y que iban a cuidar a todo el mundo y que nadie se iba a morir. Ya saben, al más puro estilo de la 4T, porque dijeron que contaban con 2.900 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para cuidar a los candidatos de todos los niveles. Y eso es solo, por supuesto, de los que lo solicitaron. No fueron todos. Sin embargo, al menos 4 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados tan solo en el mes de abril, lo que se suma al número de homicidios relacionados con la violencia política que se eleva a 37, al considerar también a colaboradores de campaña, funcionarios y familiares de políticos. Esto detalló el informe de Votar entre balas del mes de abril. Además, se han reportado diversas amenazas a candidatos, lo que ocasionó en algunos estados que aspirantes hayan declinado su participación. Perdón, se fue eco, perdónenme, ciudadanos, pero es que aquí está mi perro durmiendo junto a mí. Y bueno, que hayan declinado, su participación, destacando entre ellos cerca de 200 mujeres aspirantes a cargos públicos. Esto solo en Zacatecas. Pero fíjense bien, ¿se acuerdan de la cifra que les di ahí arriba, verdad? 469 elementos ya trabajando. 200 mujeres que en Zacatecas renunciaron a ser aspirantes en cargos públicos. Claudia Sheinbaum tiene a su disposición a 200 elementos del ejército mexicano cuidándola. 200 mujeres en Zacatecas renunciaron, 469 elementos en activo
del ejército mexicano cuidando ya candidatos y candidatas, de los cuales 200 son de Claudia Sheinbaum. Y la pregunta es, aquí vienen las preguntas, 200 elementos para cuidarla por el grado de peligrosidad del país, o porque ha recibido amenazas, o porque pertenece a la 4T. ¿Me explico? Cualquiera de las tres, o las tres, pues ponen en una posición muy difícil a Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum y al tema de la seguridad de la 4T. Pero bueno, revisando la estadística, podemos notar que desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024 se reportan 27 asesinatos de candidatos. Pero desde marzo, que se reporta la implementación del operativo de seguridad solicitado por el INE a la Sedena, han asesinado a 9. Así, la contienda electoral 2024, la más grande de la historia, organizada por el nuevo INE, que está, la nueva consejería del Instituto Nacional Electoral, que viene sin corrupción, según esto, ¿no? Después de un INE muy corrupto, donde la seguridad es encargada por el gobierno cuya estrategia son los abrazos y no los balazos. Y no porque vayan y tiren balazos, sino porque tampoco han resuelto nada de seguridad. Pero eso sí, la candidata que quiere darle continuidad a las políticas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, la candidata que quiere que se reforme al Poder Judicial en lugar de fortalecer las fiscalías, trae, ¿por qué no?, 200 elementos del ejército mexicano cuidándola. ¿Me explico? Mientras que 200 mujeres en Zacatecas, en el estado o en uno de los primeros estados rankeados en violencia y en homicidios y en inseguridad, renuncian. Ellas no traen los 200 elementos de Claudia Sheinbaum. Por lo menos les hubieran dado uno de los 200 que trae Claudia, ¿no? Y es indignante. Es indignante porque a estas alturas, pues claro que el crimen organizado está metido hasta las manitas, y eso a costa de cuántos candidatos de los que han matado pudieron haber sido buenos candidatos, o cuántos funcionarios, o cuántos de ellos estaban sí metidos, como siempre pasa, en el crimen organizado, o cuántos no. Pero al final volvemos a lo mismo. Mexicanos se mueren bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, como pasó también con el PAN, con Felipe Calderón, y como pasó también con Enrique Peña Nieto, porque recordemos que los números de Peña Nieto en homicidios culposos son más grandes que los de Calderón, pero que también los de Andrés Manuel López Obrador son más grandes que los de Peña Nieto. Entonces, una escalada de violencia progresiva, mientras que el presidente de esta nación dice que no hay violencia, que hay homicidios, pero no violencia. Y repito, seguramente un homicidio es un acto de amor, es un acto de demostración de cariño y de respeto, de humanidad, como es el presidente López Obrador. Es indignante, ¿sí? Y el problema es que ahí sí, y se lo digo en serio, como ciudadanos, ¿qué hacemos? Pedir. Y ya. Y vayan a votar. De verdad, ciudadanos, vayan y voten. No se la jueguen. No estoy diciendo voten por Morena, no sé, vayan y voten por Xochitl. No, ustedes ya saben que no vengo a decirles eso. Solo salgan y voten. ¿Sí? Pero también reflexionen lo que van a hacer. ¿Sí? Ya no podemos seguir pensando en que esta escalada de violencia política, violencia en general en este país, siga y siga y siga. Y recuerden, acaban de asesinar a 2 ciudadanos australianos y a uno estadounidense. Pero como allá también están en elecciones, pues evidentemente no van a hacer ruido ahorita, porque es violentar al voto hispano, al voto de allá, ¿no? O sea, está complicada también la situación electoral que está ligada a México, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Pero mientras,
Vámonos a la siguiente. Contrapropuesta. Segunda nota. Apágate el gobierno. Así es, ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé Apágate el gobierno. Apagones en todo México. Ciudadanos, ¿ustedes sí tienen luz? Porque quiero decirles que estamos en problemas. Como ya les dije, hoy es martes, lo que al cierre de este episodio habrán hecho 8 días de que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, declaró en estado de emergencia el Sistema Interconectado Nacional, por lo que en ese momento se realizaron cortes para equilibrar la oferta y la demanda de energía en el país. Pero antes de continuar, les explico brevemente qué es el CENACE. El Centro Nacional de Control de Energía es una institución que forma parte de Comisión Federal de Electricidad y su función es justamente la de equilibrar la cantidad de energía que se produce contra la que el país requiere. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no solo se genera y ya? Pues esto no se puede, porque de por sí es enormemente caro producir energía eléctrica por cualquiera de las maneras que ya la producimos. Y sería impagable el recibo de energía eléctrica de la CFE. Además de que no tenemos manera de almacenarla. O sea, la energía no la podemos almacenar, o la que generamos, la que sobra. Por esto, el CENACE calcula cuánto debe producir en caso de que, por ejemplo, juegue la selección nacional, en caso de disminución, cuando había horario de verano, y justamente cuando hay aumento en la demanda por las olas de calor y sequía que han afectado a nuestro país estos últimos días. Una vez que ya sabemos qué es el CENACE y como les estaba contando, este organismo declaró la emergencia y realizó varios apagones para garantizar el abasto a cuestiones estratégicas. Sin embargo, parecía que los apagones no eran programados, sino más bien aleatorios, es decir, por falta de producción o exceso de capacidad contra el requerimiento. CFE anunció que las centrales de ciclo combinado, o sea, las centrales de generación que funcionan con gas, Altamira 3 y 4, Altamira 3 y 4, Villa de Reyes y una unidad de la planta Dulces Nombres, así se llama, Dulces Nombres, habían salido de operación, por lo que se perdieron 893 megawatts en generación en temporada de calor, cuando antes no había pasado en esta magnitud. Y vámonos un poco o un mucho más atrás en el tiempo, porque en 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. Y no quiero hacerlo más largo sobre un tema que ya conocen, porque lo vivimos, porque de los puntos que importan que fueron declarados inconstitucionales en particular fue el de evitar la competencia de los particulares en la generación de energía eléctrica en cualquiera de sus modalidades. Y es que la Corte consideró que Comisión Federal de Electricidad debía competir en el mercado de la electricidad, pues las reglas propuestas eran contrarias a los principios de libre competencia previstos en la Constitución. Esto lo dejo como dato en un vistazo al por qué los ciudadanos no debemos olvidar. Y lo dejo aquí sobre la mesa para que lo tengan en mente mientras continúo contándoles qué pasó desde la semana pasada, porque estoy seguro que se van a reír mucho del viejo refrán: más pronto cae un hablador que un cojo. Y en este caso, más rápido salen las cosas de las dos bocas del presidente antes de que Dos Bocas empiece a refinar. Al momento de la emergencia, el CENACE dijo que frenó el suministro de manera rotativa, pues su margen de reserva era menor al 3%. Cuando creo, no sé, corríjanme los que sí le sepan a esto, que debe de ser en todo caso un margen de reserva de 36% para considerar esta amortización de energía cuando hay una cuestión de emergencia. Luego de una nueva cuenta y análisis de la emergencia propiamente, el CENACE informó que salieron de la operación
la unidad 5 de la central Malpaso. Disminuyó la generación de la planta Manuel Moreno Torres, siendo estas que les acabo de mencionar, tanto Malpaso como Manuel Moreno Torres, son hidroeléctricas. Asimismo, la unidad 5 de ciclo combinado Necaxa, la unidad 2 de Poza Rica y el total de la central de cogeneración de Altamira, dando un total de pérdida de generación por 1.299 megawatts. Hasta aquí ya llevamos 1.192 en pérdida de generación, siguiendo con una reserva operativa de menos del 3%, por lo que en ese momento se decidió realizar un mayor número de cortes para equilibrar por 2.610 megawatts, para equilibrar la pérdida contra 2.610 megawatts, lo que representó el 5.23% de la demanda por día. Nada más el tamaño de la emergencia eléctrica. Aunque ustedes digan, ay, sí, 3%, hay 5 puntos, no sé qué. No, es que de verdad, ojo con esto. Y los estados que, además de la Ciudad de México y algunos municipios en estados que no se mencionan, fueron gravemente afectados, fueron los siguientes: Puebla, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Veracruz. Imagínense esto, sin energía eléctrica, algunas ciudades de estos estados que han registrado las temperaturas más altas en estas últimas ondas de calor. ¿Qué hay de los enfermos? O de la industria de los perecederos. Estaba viendo el otro día un reportaje en Milenio de personas que decían, oigan, en Veracruz, que decían, pues es que no hay energía eléctrica hace 3 días y ya obviamente se me echaron a perder los alimentos, tuve que tirar todo. Con esta crisis alimentaria y con esta crisis económica. Porque aunque digan que no, que estamos muy bien, perdón, hay crisis económica. ¿Sí? Con esta inflación que tenemos, con esta inflación en la canasta básica, tenemos que tirar los alimentos porque no hay energía eléctrica, ¿verdad? En países como Cuba, como Venezuela, igualito, así, igualito. Pero no se olviden, como siempre les decimos, no se olviden que pasó lo mismo en julio de 2023. Y en ese momento, los apagones múltiples afectaron a 10 millones de personas, teniendo la misma causa que este año. Solo que ahora es mucho más crudo el escenario para mucha más gente, ¿sí? Y en ese momento también, ¿no? Como lo hicieron ahora los empresarios. Bueno, en ese momento también los empresarios salieron a decir que hacía falta más inversión en el mantenimiento y modernización de las redes de distribución y transmisión de electricidad. Y que también tenían que incrementar la inversión de generación para poder atender el aumento de la demanda. Cosa que ni de broma pelaron en este gobierno. Y al contrario, lo que quisieron hacer, ¿se acuerdan? Con esta reforma a la ley de la industria eléctrica, fue descentralizar y monopolizar el tema eléctrico. Entonces, pues otra pregunta. ¿Para esto quieren el monopolio del Estado sobre la industria eléctrica? Porque pues antes, en el gobierno anterior y en el anterior a ese, sí había apagones. No voy a decir, ay, no, mira, santos, no, sí había. Pero a mí me consta de primera mano la cantidad de dinero que se le invirtió desde el gobierno de Fox hasta el de Peña Nieto. Comisión Federal de Electricidad era una de las mejores empresas del Estado. Y ahorita lo vamos a ver. Y esta vez no les voy a decir que si en otros gobiernos no atendieron el problema como el del agua, ¿no? O sea, yo creo que sí hubo una falta de mantenimiento, pero repito, a mí me consta la lana que le metían a CFE y aplicada, ¿eh? Este problema es exclusivo de este gobierno. Y lo digo en serio, este problema es exclusivo de este gobierno.
Porque bajo el argumento de que los neoliberales vendieron no sé qué tanto, retoma el control el gobierno de la 4T y les quedó grande la yegua. Así como dice Alicia Villarreal, ¿no? Y el problema es que ponen a dirigir CFE a un dinosaurio al que casi ya está comprobado que todos los sistemas se le caen, ¿no? O sea, ¿por qué no se le va a caer la CFE si en el 88 el sistema de gobernación o del IFE, entonces, ¿por qué no? Pues por San Manuel Bartlett, ¿no? No veo la calidad que durante años se construyó en Comisión Federal de Electricidad como empresa de clase mundial. Se los dije hace un momento. Y esto solo pudo lograrlo una persona. Cuando la CFE estuvo bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, el hermano de Arturo Elías, ¿sí? Estuvo 2 sexenios dirigiendo la paraestatal, logrando esto, que se pusiera la Comisión Federal de Electricidad verdaderamente en el mapa mundial de la generación de energía. Y esto lo dicen los expertos, no lo digo yo. Yo como ciudadano de a pie, normal, que hice algunas cosas para la Comisión Federal de Electricidad, yo vi lo que se hacía y los recursos que había para la generación. Y vi que efectivamente Comisión Federal de Electricidad era una empresa de clase mundial bajo la dirección de Alfredo Elías. 2 sexenios lo tuvieron en la comisión, Y ya sé que van a venir los AMLovers a decir, que sí, que ladrón, que no sé qué. Perdón, pero no había apagones en esos sexenios, chavos. Y háganle como quieran. Ahora, esto es un tema de un montón de energía para todo el país. Pero ¿qué si hablamos de cómo vemos el sistema de distribución de energía en nuestras ciudades? Ahí, en el lugar donde vivimos, ¿no? Y vemos desde los clásicos tenis colgados en el cable hasta los que se cuelgan para el comercio informal en los postes y luego sobrecargan los transformadores. O las que se roban la luz de las casetas de los policías, ¿no? Chiste local, perdón, chiste local. Pero también vemos el incremento en las tarifas de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad o los fraudes que le cometen a las personas de la tercera edad bajo el argumento de que tienen diablitos en sus medidores. Y les digo esto con pruebas y experiencias de varias personas cercanas a las que no les encontraron el mentado diablito. Y todo converge en que son personas de la tercera edad. ¡Qué casualidad! No quiero pensar que las mañas de la 4T llegaron a CFE o que ya se les metió por ahí el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque también son unas fichitas, Lauro López, Martín Esparza. Cuidado con estos cuatreros. Cuidadito. Y les digo esto porque en efecto no ha habido o casi no hay mantenimiento al sistema de distribución de las ciudades en este gobierno. Todo el cableado es aéreo y no hemos hecho, eso sí, en sexenios pasados, ni el intento, ni siquiera de buscar nuevas maneras de distribución y transmisión sin afectar los entornos como ahorita que tenemos las líneas, o sea, las líneas aéreas de distribución y no subterráneas o de cualquier otra forma. Bueno, subterráneas es la siguiente que se me ocurre, no soy experto, ¿no? Y las de transmisión, sí había, a mí me consta que sí había un mantenimiento puntual a todo lo que tenía que ver con la transmisión de energía en el país, ¿no? Y bueno, pues ojalá se buscaran estos nuevos escenarios de transmisión y distribución de energía sin afectar los entornos o para disminuir el costo de mantenimiento de la red eléctrica en las ciudades grandes, como la Ciudad de México o como el Estado de México. Pero, peor aún, se ha apostado por las centrales de ciclo combinado y las de carbón para mantener la cada vez más creciente, o sea, la cada vez más grande demanda de energía en el país, generando más contaminación también. ¿Y dónde queda Laguna Verde? Porque Laguna Verde es parte de este paquete de energía limpia, de energías limpias. Lo que pasa es que no lo mencionan, porque nadie le quiere entrar a algo que pues, se puede decir que si se rompe nos vamos todos, ¿no? Pero ¿saben qué?
De verdad, a mí me consta, insisto, yo he entrado al reactor de Laguna Verde, uno de los reactores de Laguna Verde, y todo es una coreografía perfecta con sus no sé cuánto, 14 metros, no sé cuántos metros de pared de hormigón, con no sé qué tanto. O sea, verdaderamente, cuando yo conocí Laguna Verde, era de clase mundial. Y ahorita, a esto sí no tengo forma de comprobarlo, por ahí me dicen que solamente está corriendo al 60%. ¿Por qué? Porque comprar combustible para una planta nucleoeléctrica como Laguna Verde es muy caro. Entonces, no le metas tanto para que no le metamos tanta lana, pero manténla funcionando para que no haya bronca, ¿no? Está cabrón. ¿Cómo tienen ahorita Comisión Federal de Electricidad? Está muy cabrón, ¿no? Y les repito, el otro día me estaban contando que solo está generando el 60%. Insisto, imagínense el costo de mantener una central nucleoeléctrica en una temporada y en un gobierno que pues no, hay que meterle lana a las obras que sí se ven, a las que yo dije que iba a haber, no me puedo desdecir. CFE descartó apagones para este fin de semana que pasó. Sin embargo, la última palabra, la neta, la tienen ustedes. No me crean a mí. Mejor revisen ahí en su comunidad, el lugar donde viven, a sus vecinos, pregúntenles si tuvieron apagones, si siguen teniendo apagones. Pero si no, sigan dudando. Chequen la información en medios de su preferencia, porque todos dicen lo mismo. Y si no, hablen con sus familiares, con estos familiares que tengan en otros estados, en estados de los que ya les mencioné ahorita en la nota, porque solamente así van a poder formarse un criterio real, ¿no? Un criterio que no tenga nada que ver con cuestiones mediáticas, ni de carga de lados políticos, ni de proselitismo, ni de politización, ni de nada de eso. Ahora, hagan la suma de cosas. De verdad. 1. Reforma a la ley de la industria eléctrica en 2021 y la prohibición de competencia de particulares, intervención de particulares y por lo tanto competencia comercial en la generación de electricidad. 2. Apagones en 2023 en julio. Y 3. Apagones en 2024. ¿Y saben qué hizo nuestro señor presidente? Por aquello de lo que les decía de sus dos bocas, pues hizo un llamado a los particulares y privados en la generación de energía eléctrica a que produzcan y apoyen a la crisis energética. Escuchen nada más lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad controla todo el sistema de distribución. Eso no se privatizó y eso no ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro estado, de otra planta, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica. Eso nos ayuda. Eso no se privatizó. Claramente, la manipulación al discurso para tratar de ver si le puede echar la culpa ahí en una rendijita a los neoliberales conservadores. Pero les recuerdo que en el Congreso, mientras estaba tomando posesión del país, dijo literalmente que recibía a un país con buenos números y en orden. Y no se vale que ahora venga a tratar de retorcer la realidad, porque nada del sistema de transmisión y distribución ha sido privatizado nunca. Y a los particulares y privados se les invitó a competir. Y les recuerdo que quien compró las plantas a los corruptos, malos y villanísimos de Iberdrola fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Y es que está cabrón, porque los AMLovers siempre vienen a decir que sí se privatizó Pemex y que sí CFE. Entonces, ok, si sí se privatizó, ahí les va la pregunta también de ustedes. Entonces, ¿por qué estamos padeciendo tanto a estas pinches empresas si las vendieron desde Salinas? Las vendieron en partes desde Salinas hasta Peña, ¿no?
¿Por qué las estamos padeciendo? ¿Me explico? Porque acaban de autorizar un paquete de ayuda para Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda. De no sé cuántos billones. O miles de millones. Vayan ustedes a ver, pero la neta es que sí está grande. O sea, es lana que no tenemos ni ustedes ni yo. Patrón. Entonces, bueno. Yo creo, presidente, que por eso no es bueno escupir al cielo. Porque se le cae el país mientras que se jodan los mexicanos. Total, para el presidente y la 4T, así como para los otros pinches políticos corrientes, pues nada más servimos para votar, ¿no? Para eso sí somos, bueno, para votar, para que nos vengan a adorar la píldora. ¿Cómo sostienes un país estable? O sea, el argumento de un país estable. ¿Cómo sostienes un país en crecimiento, en desarrollo, el nearshoring, el aeropuerto, el tren y la chingada, si no hay luz? No hay luz, no hay energía eléctrica, pues. Sí. Ah, claro, pero los hospitales que no tienen equipo, pues no necesitan energía eléctrica, ¿verdad? No. La megafarmacia no requiere energía eléctrica porque pues no, pero ellos sí deben de tener. No, pues es que en Palacio Nacional sí hay plantas de energía que pueden mantener viviendo al presidente sin pedos 3-4 días, ¿no? Hay en lo que se digna el señor pues arreglar el tema con su amigo Manuel Bartlett. Ojalá y no haya apagones el 2 de junio, ¿no? Ojalá no siga haciendo calor, porque si no, pues imagínense el tamaño de boquete que ahora nos van a dejar en las elecciones. ¿Y saben qué? Nada más de puro coraje, vámonos a la siguiente nota. Contrapropuesta. Tercera nota. Grandes éxitos de Saldívar. Ciudadanos, esta tercera nota a la que yo titulé Grandes éxitos de Saldívar. Exhiben audios de Arturo Saldívar sobre manipulaciones en asuntos de la corte. Luz, cámara y corrupción. En el final de la temporada anterior revisamos la primera parte de este caso mexicano de la vida real que tiene como protagonista dramático al exministro Arturo Saldívar. Sí, el mismo que se dice fan de Taylor Swift y que fue el boom de TikTok gracias al magazo Carlos Alpizar, su mano derecha, a su círculo cercano y a gran parte de la Cuarta Transformación. Lo que me recuerda que es el momento de... Palabra clave. Así es, ciudadanos, palabra clave. Y la palabra clave de hoy es grandes éxitos. Bueno, las palabras clave, ¿no? Pero ustedes me entienden. Entonces, grandes éxitos, vayan a mandarme en mi cuenta de TikTok, en el inbox, mándenme, por favor, la palabra clave, mándenme los que tienen mi teléfono, mi WhatsApp. Por supuesto que también estaremos recibiendo por ahí sus palabras claves y súbanse este miércoles a las 8 de la noche en mi cuenta @racebedom a participar en la mesa de ciudadana que vamos a tocar sobre estos 3 temas. Así es que no falten, mándennos la palabra y qué les parece que seguimos con esto. Así es que en el trasfondo de este drama judicial se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, acusada de ejercer presión sobre el magistrado Carlos Alpizar para emitir fallos favorables en los casos relacionados con la institución, a través de la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, ya que entre junio y diciembre de 2021 envió oficios a la cuenta de correo fairshi096@gmail.com, donde solicitó a Carlos Alpizar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Cepeda y el rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cisneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Grupo Reforma reveló que el mismo Carlos Alpizar llevó a cabo reuniones en su rancho con este juez implicado
en el caso del Rancho Las Mesas, Eutimio Ordóñez Gutiérrez. Este fue uno de los 3 jueces investigados por la denuncia anónima que se realizó en contra de Arturo Saldívar el pasado 12 de abril. El Rancho Las Mesas actualmente es administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, un activo más al de todas sus ganancias con la Cuarta Transformación, esto como parte del Centro de Reproducción Equina de Alto Rendimiento. Gracias al trabajo periodístico de Alejandra Barriguete, se han revelado nuevos elementos en esta tragicomedia judicial. A través de varias grabaciones se detallan las presiones que Carlos Alpizar, cuando era secretario de la Judicatura, ejerció sobre el juez Alberto Roldán para emitir una resolución de amparo en el sentido deseado, considerándolo una prioridad institucional para Arturo Saldívar. Estas revelaciones amplían aún más el panorama del caso, resaltando la influencia y las presiones ejercidas en el sistema judicial por este par de personajes. Roldán era juez quinto de distrito en materia de amparo y tenía el caso de Frida Martínez Zamora, la exsecretaria general de la Policía Federal, acusada de un fraude por 2.500 millones de pesos y que buscaban exonerar. Alpizar le advirtió en el audio: no se trata de bajar una línea, solo que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema de esa manera. Te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución. Entonces, cuidado, échale coco a ver cómo podemos hacerlo. Constancio Carrasco Magistrado, ya te dio línea de cómo hacerle. Y ojalá no haya una sorpresa negativa. Tú sabes que esto es político y en la política hay trascendencias y consecuencias. Madres. Es un encargo del presidente de la Corte. La trama se complica aún más con la entrada en escena del abogado, ni más ni menos, Juan Collado, quien ha sacado a la luz una serie de pruebas contundentes contra Arturo Saldívar. O sea, ahí les va la venganza. Estas nuevas evidencias revelan un entramado de presunto tráfico de influencias y otros delitos que han generado conmoción en el ámbito judicial. Entre las pruebas presentadas se encuentran documentos, comunicaciones y testimonios que sugieren la participación directa de Saldívar en maniobras ilegales y coerción. Coerción, fíjense nada más. Sí, tan mal. A otros jueces para obtener fallos favorables. Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la integridad del magistrado y ponen en entredicho la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Además, la presión mediática y la atención pública sobre el caso han alcanzado niveles sin precedentes, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones judiciales del país. Qué raro, ¿no? Porque justo es eso lo que ha buscado hacer Andrés Manuel López Obrador. Qué casualidad. La segunda mitad de su sexenio se ha dedicado a derrumbar el Poder Judicial, a tratar de derrumbar el Poder Judicial, que por lo visto ya no es a modo. O sea, fíjense nada más. Si no se desgarra las vestiduras el presidente en la mañana y dice, no, que miren el Poder Judicial, miren, dice, y entonces sale y todavía se viste de victimán, hace su show de cómico mágico musical y todo el rollo, y aún así no ha logrado tirar la corte. Y esto que él hace, este show que les digo, lo hace por cuando estuvo su amigo Saldívar, que ahora es uno de los jefes máximos allá de 4T, que además hasta renunció a la magistratura. Entonces, claro que la corte era corrupta con su amigo. Y ahora, como ya no es a modo, como ya no se les tira línea a los jueces, pues entonces ahora sí es corrupta. Ya es el enemigo número uno, el poder enemigo del presidente López Obrador. La sombra del escándalo se profundiza cuando se revelan acusaciones de cierre de investigaciones de fraude, en las cuales se sugiere la participación de este par de personajes que, si no nacen, los inventa Stanley Kubrick. Se ha sugerido que Saldívar y Alpizar
podrían haber utilizado su influencia para obstaculizar investigaciones de corrupción y fraude. Esto por parte de la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, acusada de un desvío, como ya les dije, de 2.500 millones de pesos. Esta controversia se intensifica a medida que Carlos Alpizar, en medio de todo este caos mediático, emite un rotundo rechazo a la autenticidad de los audios transmitidos por Televisa. Alpizar se defiende argumentando que las grabaciones han sido manipuladas y sacadas de contexto para difamar su nombre y dañar su reputación. Pobrecito. Una plegaria por Alpizar. Productora Mike, por favor, una plegaria por nuestro amigo Alpizar. ¿No? Al que le fabrican delitos, al que le fabrican estos, como todos en la cuenta, ¿no? Ya digo, ya nada más falta decir, no, es que no es de la cuarentena. No. Y bueno, pues este personaje insiste en su inocencia y enfatiza su compromiso con la legalidad y la imparcialidad en el ejercicio de su función judicial. ¡Wow! Pues qué honesto. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen? Como dice Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta declaración se ve contrarrestada por las acusaciones de Arturo Saldívar, quien señala directamente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia como responsable de filtrar los audios comprometedores. Mas no los niega. O sea, es que me filtraron un audio donde estoy demostrando toda la corrupción. Pero no dijo que eran falsos, como el otro güey, ¿no? Saldívar alega que esta acción busca desacreditarlo y socavar la credibilidad del proceso judicial en curso. Híjole, creo que ya encontramos aquí a un ayudante de víctima. Por allá, está haciendo casting, Está haciendo casting. Esta nueva capa de acusaciones mutuas agrega más confusión y desconfianza al ya complejo panorama del caso Saldívar Alpizar. ¿Y quién creen ustedes, ciudadanos, que no podía quedarse callado? Así, no podía quedarse callado nuestro queridísimo victimario. Evidentemente me refiero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reaccionó ante la controversia generada por los audios filtrados relacionados con la investigación contra Arturo Saldívar en el Poder Judicial y minimizó la importancia de los audios al señalar que hay excepciones en todas las instituciones y que no se pueden generalizar las acciones de unos cuantos. ¿Qué chingados trató de decir este güey? O sea, ¿qué pedo con el presidente? Ya está en el astral. Ya está este güey como si se hubiera fumado algo muy cabrón. ¿No? Como si yo dijera en este podcast que venimos de las Pléyades y todos somos energía y los actos generalizados de los funcionarios públicos de corrupción. No dije nada. No dije nada. Y así está el presidente. Enfatiza en la necesidad de mantener la confianza en las instituciones y en la importancia de no permitir que unos pocos afecten la reputación de la mayoría. ¡Wow! La reacción de Andrés Manuel López Obrador agrega una nueva dimensión al debate en curso sobre la integridad del sistema judicial mexicano. O sea, la integridad de cuando estaba Saldívar y el intento de integridad que le está tratando de imponer la ministra Piña. No hay duda de que es honesta esta mujer, perdón. ¿No? O sea, si los amlovers se enojan, perdón, pero es nuestra presidenta de la Corte, discúlpenme. Y la verdad es que ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo. La primera mujer presidenta de la Corte ha hecho un gran trabajo. Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste. Perdón. Al minimizar la relevancia de los audios filtrados, el presidente busca restar, evidentemente,
importancia a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que han surgido en torno al caso Saldívar Alpizar. Sin embargo, esta postura también genera críticas y escepticismo por parte de aquellos que exigen una investigación exhaustiva y transparente sobre las presuntas irregularidades en el Poder Judicial. ¿Qué no era el Poder Judicial corrupto malo de Malolandia? Pero bueno. La oposición, en respuesta a las acusaciones y controversias en torno al caso Saldívar Alpizar, ha tomado medidas drásticas al presentar una demanda de juicio político contra Arturo Saldívar. Esta acción representa un paso significativo en el panorama político y judicial de México, ya que pone de relieve las profundas tensiones y conflictos de interés que existen dentro del sistema judicial. Y no nada más no nada más Yo espero en Dios mediante, productora, Dios mediante un día podamos salir a decir tantas cosas, productora, ¿no? Tantas cosas. Ojalá un día. La demanda de juicio político evidentemente es un mecanismo constitucional que busca la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos por presuntas irregularidades en su desempeño. En el caso específico de Saldívar, la oposición argumenta que su papel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado marcado por una serie de acciones cuestionables y decisiones controvertidas. Se le acusa de actuar en beneficio propio o de terceros, en lugar de defender la imparcialidad, la independencia del Poder Judicial. Estas acusaciones han generado un intenso debate sobre la integridad y la transparencia en el sistema judicial mexicano, alimentando la percepción de que la justicia puede verse influenciada por intereses políticos y personales. Y la verdad es que yo me duelo mucho de la situación del Poder Judicial, del intento de desaparición de los fideicomisos, pero también hay que reconocer que evidentemente hay cosas adentro que no vemos, que no estamos viendo y que son importantes de empezar a visualizar para tener un Poder Judicial libre de intereses políticos y personales. Es decir, un Poder Judicial free of pinches políticos corrientes. Un Poder Judicial con servidores de carrera, de vocación por impartir justicia, de jueces visionarios con imaginación, porque aunque ustedes no lo crean, el derecho es mucha imaginación, ¿no? Por eso tenemos el sistema que tenemos. Ustedes no lo saben o no lo han visto, pero creo que tenemos uno de los sistemas judiciales más eficientes, no más eficientes. Tenemos uno de los sistemas judiciales, de los mejores sistemas judiciales. El problema es cómo lo estamos implementando. El problema es a quienes tenemos en estos puestos. Ahora, ¿se imaginan si votamos por los jueces? ¿Se imaginan? Digo, no votamos por Lenia Batres. La puso el presidente de la República a modo y conveniencia política. Y vean, el tipo no pasa una sesión sin que le corrijan la plana a Lenia Batres. Y ya lo digo de verdad, lo digo con absoluto respeto. O sea, ya en serio, ya estoy hablando muy en serio. Si Lenia Batres no sirve para la corte porque no trae esa vocación, esa cuestión judicial, esa carrera, no debería estar en la Suprema Corte. Si no le entiende el derecho constitucional a esa magnitud, caray, no. O sea, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, ¿no? Que votan a modo del presidente. Claro que hay corrupción en el Poder Judicial Federal, por supuesto que sí, claro que sí. Pero me gusta pensar que con Norma Piña esto puede cambiar y que va a limpiar la corte. Y si no, pues el que sigue. Pero imagínense un presidente de la corte de la Cuarta Transformación. Si que estaba muy guardadito en su hoyo, simulando que era imparcial
y que no tenía preferencias políticas. Vean cómo nos salió el Saldiva, ¿no? Imagínense una Lenia Batres al frente del Consejo de la Junta. Qué miedo, ciudadano, la neta. Eso da miedo. Y con esto, vámonos de nuevo, ¿no? A la contrapropuesta playlist. Contrapropuesta playlist. Ciudadanos Dona Nobis Pacem 2 de Max Richter, interpretada por Mary Samuelsen y Jonathan Stockheimer. Así es que escuchen esto. Así es, pues Dona Nobis Pacem 2 es una composición del reconocido compositor contemporáneo Max Richter. Forma parte de su álbum Memory House, lanzado en 2002. Max Richter es conocido por su habilidad para fusionar elementos clásicos con la música electrónica y experimental, creando paisajes sonoros, emotivos y evocadores. En Dona Nobis Pacem 2, Richter adapta la frase latina Dona Nobis Pacem en una pieza musical moderna y reflexiva. La canción se caracteriza por su atmósfera etérea y contemplativa, con una melodía suave y repetitiva que crea una sensación de serenidad y paz. La música se desarrolla gradualmente con capas de sonidos que se superponen y se desvanecen, creando una experiencia auditiva envolvente. Aunque la canción se basa en la tradicional plegaria por la paz, la interpretación de Richter le otorga una nueva dimensión, alejándose de lo puramente litúrgico para explorar temas universales de memoria, introspección y esperanza. La pieza invita a la reflexión y alienta a los oyentes a conectarse con su propia espiritualidad y con el mundo que los rodea. Dona Nobis Pacem 2 es una muestra del talento de Max Richter para crear música que trasciende las barreras de género y estilo, evocando emociones profundas y ofreciendo una experiencia auditiva única y conmovedora. Si es que escúchenla también, ya está incluida en la contrapropuesta playlist que está ahí en Spotify. Denle un like, sigan esa lista, las vamos a estar poniendo, o si no, bajen ustedes y copien esas rolitas o las que les gusten a sus propias playlists. Y bueno, ciudadanos, pues con esto me despido, no sin antes agradecerles por haber estado en este podcast, que es una producción de Reencuentro, en TikTok, @ReencuentroMX. A nombre de Monse Chávez en la producción, @MonseChávez G en TikTok. Mike Vega en la información, @SoyLaOscuridad, o sea, sin la última D. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, también en TikTok. Yo me despido, no sin antes decirles que cierren la puerta, agárrense fuerte. Bye. Reencuentro. Tenemos que hablar.